Hola, ¿qué tal, amigas? Estamos aquí en su programa Para Ti Mujer Internacional, grabando desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, estoy acompañada aquí de mis dos grandes amigas, Delia y Diana. ¿Cómo Diana están? Guerrero, muy bien, muy bien. Vamos a tener muchas cosas lindas hoy. Así es, Mucho el día que de hoy aprender. está muy interesante el tema, ¿verdad? Es de mucha edificación para ustedes que lo vean, que se enteren. No se vayan, por favor, porque vamos a hablar del cáncer. Tendremos un invitado del Instituto de Cancerología de Jalisco, así es de que no se vayan, por favor, queden en su lugar. También tenemos a nuestra amiga que ella ha participado con nosotros en Así otros es. programas y ella también nos va a dar un testimonio acerca de lo que vamos a hablar. Y Exactamente. vamos a tener música. Así es, así que no se vayan, muevan. porque va a estar muy interesante. Así es, nos vemos al ratito. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa todas las riquezas. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta y bueno, pues el día de hoy, como les decía, tenemos un tema muy interesante para ti, mujer, que es el cáncer. No todas, bueno, estamos enteradas de todo lo que implica esta enfermedad, que cada vez es más sonada en nuestros tiempos y bueno, para eso tenemos un invitado especial, ¿verdad, Delia? Así es, y algo que podemos reconocer, que siempre tenemos cerca de nosotros un familiar, un amigo que de alguna manera ha pasado por esta enfermedad. Y bueno, pues con nosotros está el doctor Isaac Luna. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Nos visita del Instituto de Cancerología del Estado de Jalisco. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vengo del Instituto Jalisciense de Cancerología. Realmente es un placer estar con ustedes y vamos a tratar de platicar, yo creo, un poquito sobre tumores ginecológicos o cáncer de la mujer. Así es. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una alteración de las células que se transforman con una capacidad de invadir a otros órganos, ¿verdad? Y por lo tanto tiene la capacidad de mutar esas células por un desorden genético o una alteración en su estructura interna en el núcleo de la célula, y al alterarse la transcripción o la replicación de esas células pues van a traducirse en células anormales que ya no cumplen su función en el órgano que se originan y tienen la capacidad de infiltrarse a través de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos a otros órganos y provocar la muerte. Doctor, ¿hay algo que provoque esto, el cáncer? Bueno, el cáncer tiene un origen multifactorial. No podemos establecer una causa específica, todo depende de cada cáncer que podamos tener. Cada órgano que tenemos puede sufrir un cáncer y cada uno de ellos tiene algunos factores muy propios de cada uno o algunos en general. Pero en forma específica o en una forma general tenemos una predisposición genética, el medio ambiente nos puede dar también un aspecto de riesgo para el cáncer, la radiación, algunos tipos de alimentos, algunas infecciones como tipos virales que pueden provocarnos cáncer específicos, y hablando de cáncer ginecológico, pues propiamente en cáncer cervicuterino o de todo el tracto genital, tanto vagina como vulva. ¿Hay un tiempo en el que podamos evitarlo o que podamos darnos cuenta de lo que está pasando? Porque muchas veces sabemos, nos da cáncer, así, pero es porque se enteran porque algo ya pasó, ya están en las últimas, o sea, es una enfermedad silenciosa, o sea, no te das cuenta. Generalmente es una enfermedad indolente, no provoca ninguna sintomatología hasta que se encuentra en una etapa avanzada. Si hablamos en particular de cada uno de las partes anatómicas de la estructura ginecológica, porque hablamos de cáncer en la mujer, el cáncer de cérvix, el 90% de las ocasiones no da sintomatología. Y el 10% nos puede presentar dolor, sangrado o hinchazón de la pierna, y cuando esto sucede es porque se encuentra en una etapa avanzada. Podemos tener cáncer a nivel de la vagina, afortunadamente es raro, una incidencia muy baja, y también puede haber cáncer vulvar. Sin embargo, toda la estructura genital tiene un factor predisponente muy importante, que es la infección por el virus del papiloma. Entonces, lo importante que tenemos que hacer es la detección temprana. ¿Con quién tenemos que hacerlo? En toda la mujer que empiece su vida sexual activa, tiene que acudir con el médico para que se haga una detección oportuna mediante la realización de una prueba muy sencilla que es el Papá Nicolau. Entonces estamos hablando de una edad temprana, porque ahora en la actualidad
hay jovencitas desde 16 años que empiezan a tener relaciones sexuales activas. Así es. Entonces, aún a pesar de esa corta edad, lo recomendable es hacer su estudio. Y es cada 6 meses mínimo, ¿no? Y máximo cada año. No, se puede hacer cada Cada año. año, ok. Y si tenemos 2 o 3 papanicolaos negativos y no hay factores de riesgo, que luego vamos a hablar de los factores de riesgo, podemos ir espaciando las pruebas de papanicolao. O sea, cada paciente tiene que ser individualizado, no es una fórmula estricta ni realizada en cajón para hacerlo en todas las mujeres. Pero sí tenemos que identificar factores de riesgo. ¿Cuáles son? El inicio de vida sexual temprana, múltiples parejas, que la pareja también haya tenido múltiples parejas, las mujeres que fuman también es un factor de riesgo, o aquellas pacientes que tengan una mala alimentación y no rica en verduras o frutas. Bueno, pues sí, vamos ahorita a un corte, vamos a escuchar música y regresamos con este tema que está muy interesante, ¿verdad? Ahorita regresamos, vamos a la música. Continuamos Está con muy este lindo. tema tan interesante que es el cáncer. Doctor, ¿nos podría decir cuál es el cáncer más común o cuáles son los más comunes? Bueno, hablando propiamente de la mujer, el cáncer más común es el cáncer de mama. Sin embargo, el cáncer ginecológico como tal lo separamos un poco del cáncer de mama y hablamos de cáncer de cérvix, de endometrio, de vulva y cáncer vaginal. Y estos en su conjunto llegan a representar el 60% de los cánceres que se dan en la mujer. El cáncer de mama por sí solo tiene una alta incidencia, sin embargo, bueno, es donde más avances hemos tenido, ¿verdad? En cuanto al tratamiento por la alta incidencia que existe y lo que viene a impactar en la vida familiar de las pacientes que lo llegan a tener. Y por ejemplo, el cáncer cérvico y todo eso, con el papanicolao, con eso ya... Bueno, el Abarca papanicolao esa parte. no es una prueba 100% efectiva en la detección. Podemos tener algunos estudios que nosotros llamamos como falso positivos o falsos negativos, que quiere decir que nos puede decir que hay cáncer y realmente no exista, o que no exista, o que nos diga que no existe y sí hay. existe. Para esto, para disminuir ese margen de error que tenemos, que es cerca del 30%, algunos autores hablan un poco más, es importante que se realice en conjunto con un estudio de colposcopía. La colposcopía es ver el tracto genital por medio de un microscopio, se hace en el consultorio, no ocupa anestesia, se ponen algunas tinciones especiales para pintar la mucosa o el tejido que está revistiendo el tracto genital. Con este estudio y el papanicolao, la certeza de diagnóstico está por arriba del 90%. Y obviamente la exploración clínica, que también ese es un aspecto muy, muy importante. Qué importante es lo que nos está comentando. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hace años tuvimos un familiar por la cuestión de la pena. Muchas de las veces quiero pensar que puedes tener esta experiencia. La mujer normalmente no le gusta que la revisen, porque hay mucho menos un médico. Claro. Entonces dejan de hacerlo. Un familiar lo que sucedió es que estaba empezando a tener la zona del pezón negro. Entonces va con el familiar y le dice, quiero que me revises. Entonces ya tenía cierto olor, ya tenía el aspecto muy desagradable, el seno empezó a desaparecer. Entonces, en el caso de ella ya no hubo nada que hacer. Entonces, yo pienso que lo importante es la seguridad de ustedes como médicos, la confianza que les dan al paciente, en realidad, al menos muchas de las veces la mujer mexicana, y dependiendo de ciertas edades, no es muy recurrente que vayan al médico. Entonces, no sé, en el caso no de es ustedes. frecuente, desafortunadamente, el cáncer ginecológico, y hablando propiamente del cáncer de cérvix, es una patología que se da en mayor incidencia en países en desarrollo, como el nuestro. ¿Por qué? Por el que está ligado directamente al estado cultural, ¿sí? A la falta de cultura de asistir a la revisión médica. Si revisamos la incidencia en los países desarrollados, la incidencia de cáncer cervicouterino es muy baja. Pero si nos vamos a nuestro vecino, que son los Estados Unidos, actualmente ellos están teniendo un repunte en la incidencia de cáncer cervicouterino. Pero ya cuando analizamos un poquito más esa incidencia es porque esa prevalencia se está dando en las poblaciones latinas, que siguen traspolando Así nuestro es. estatus cultural, aún estando en un país en desarrollo. Y si hablamos de nuestro México, que queremos tanto, tenemos una división muy importante socioeconómica, sociocultural y geográfica. Los estados del sur del país
y del sureste tienen una alta incidencia de cáncer cervicuterino, y los estados del occidente y del norte la incidencia es más baja. Entonces sí hay una relación entre la pobreza, la falta de cultura o la falta de educación para mayor incidencia de cáncer de cervix, pero esto no está aunado porque el que sea pobre uno vaya a tener más cáncer, sino está porque hay una falta de prevención o una falta de asistencia al médico para la detección temprana. Y precisamente por la pena, ¿no? Hay comunidades culturales con que el marido no deja que sea revisado por un hombre la mujer y aparte no tenemos muchas doctoras o médicos femeninos en algunas poblaciones lejanas y por lo tanto prefieren no asistir. Sí. Qué tristeza, ¿no? Yo creo que la otra parte también, viendo un poquito a la noticia, ¿cómo es que las familias toman la noticia, o en el caso primero el paciente? ¿Qué es lo que pasa con el paciente cuando recibe la noticia de tener cáncer y enfrentarse con esta enfermedad? Bueno, lo que generalmente sucede, el paciente entra en una etapa de negación, ¿verdad? No lo tengo, obviamente albergando una esperanza de que probablemente estemos equivocados. Es muy curioso. Lo que llega a suceder mucho en nuestro entorno social es que a veces entran a la consulta primero los familiares y nos piden que no le digamos al paciente que tiene un cáncer, ¿verdad? Y eso, obviamente, nosotros hablamos con los familiares y les decimos, bueno, para empezar, el paciente viene con el oncólogo, ya desde allí está sabiendo que hay un problema de cáncer o un problema oncológico, y segundo, el paciente, que es el dueño de su propio cuerpo, es el que tiene el derecho a decidir si se va a tratar o no. Por lo tanto, tiene el derecho a saber con qué se va a enfrentar. Después de esa etapa de negación, viene una etapa de duelo, luego viene una etapa de aceptación. Aquí lo más importante es tratar de llevar a nuestro paciente a la etapa de aceptación en una forma pronta para que él pueda aceptar esta patología e integrarse rápidamente a un tratamiento oncológico. Estamos muy interesados en este tema. Ya vamos a ir al corte de la música, pero también nos vamos a despedir del doctor porque acuérdate que tenemos una invitada. Oh, sí, se nos qué pasó lástima, rapidísimo el tiempo qué porque es un lástima. tema muy interesante. La verdad sería muy bueno después que nos pudiera Así volver a es. acompañar en un programa así porque es un tema que es de mucho interés. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros, por habernos transmitido su sabiduría en esto que es su especialidad. Así es. Gracias por la invitación y más que nada un comercial. Invitamos a la población que asista al Instituto Jalisciense de Cancerología a buscar atención. Nos encontramos en la calle Coronel Calderón 715, Colonia El Retiro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Claro, Así y los es. que no estén en Guadalajara, busquen su clínica más cercana, no se queden, atiéndanse, así es. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. Gracias. Y bueno, nosotros vamos a ir con la música, otra vez con Cervantes, y la canción se llama Te Viviré.